Eh, Buenas noches a todas y bienvenidas a la tercera sesión ya del Journal Club de la Academia Psicodélica. Hoy tendremos a Adriana Furtega como speaker, que nos presentará correlatos neurales del estado psicodélico y con el subtítulo de datos de neuroimagen multimodal. Como breve presentación de la sesión, recordar el abstract que compartimos. La neuroimagen se ha empleado en las últimas décadas para intentar mejorar la comprensión de los mecanismos subyacentes a los trastornos mentales y la acción de los diversos psicofármacos en el cerebro. Desde que en el 2012 Carl Harris describió por primera vez la acción de la psilocibina en el cerebro mediante técnicas de resonancia magnética funcional, diversos estudios han complementado esta investigación sobre los diferentes compuestos psicodélicos, dando incluso origen a la teoría del cerebro entrópico. En esta sesión del Journal Club se revisarán los correlatos neurales del estado psicodélico y sus implicaciones en el mecanismo de acción y el potencial terapéutico de estos compuestos. Y sin más, os dejo a Adriana. Adelante, Adri. Muy bien, Juan. Bueno, como ya has explicado, un poquito la idea es explicar, ¿no? Qué evidencia hay sobre el efecto que tienen los psicodélicos en el cerebro mediante datos de neuroimagen y cuál es su posible potencial terapéutico. Entonces, un poco para empezar y para que no se haga muy denso, sobre todo para la gente que no está familiarizada con la neuroimagen, empezaremos definiendo un poco qué es la neuroimagen y las diversas técnicas que hay. La neuroimagen son todas aquellas imágenes que reflejan de forma directa o indirecta la estructura o la función del cerebro. Es decir, por ejemplo, un TAC craneal, imágenes de resonancia magnética, ya sea funcional o estructural, o también otras cosas que nos pueden medir la actividad cerebral, como pudiera ser la ETI, el electroencefalograma o una imagen de PET. En cuanto a los tipos de neuroimagen, podemos catalogar la neuroimagen en dos grandes grupos. Una sería la neuroimagen cualitativa, es decir, lo que ve el radiólogo a simple vista, como tenemos aquí en la imagen de al lado, que se ve claramente que hay algo que no debería estar ahí, que en este caso es un tumor cerebral, y lo que es la neuroimagen cuantitativa, que sería aquella ya que en la que contamos, medimos, queremos analizar exactamente cuánta cantidad de sustancia gris, de sustancia blanca, qué cantidad de perfusión, y para ello utilizamos métodos estadísticos y software, y esto se utiliza a nivel, a nivel poblacional. En cuanto a los tipos de neuroimagen, también podemos catalogar la neuroimagen entre aquella que mira la estructura y aquella que mira la función. Entre la estructura podríamos tener lo que es el TAC, la resonancia, ¿no? Que nos define la sustancia gris, la sustancia blanca, las diferentes regiones del cerebro. Y una manera indirecta de mirar la estructura puede ser las técnicas de DTI, que es la tractografía de resonancia magnética, que nos explica los tractos de sustancia blanca que hay en función a medidas de difusión del agua. ¿Vale? Aquí esta imagen curiosa que veis aquí al lado es una imagen que se presenta a un concurso de fotografía en el IDIBABS, y en realidad esto es una piña que han metido en la máquina de resonancia y le han hecho un análisis de DTI, y en ella se ve muy bien, como podéis ver, los diferentes tractos, ¿no? de la piña, desde las fibras que la cruzan de manera longitudinal hasta los haces radiales que van variando de color en función de su orientación. En cuanto a la función, y luego ya nos pararemos un poquito más en detalle a esto, porque al final en los psicodélicos lo que nos interesa es la función, no vamos a ver cambios en la estructura por tomarnos una sustancia psicodélica, sino lo que vamos a ver es cambios en la función del cerebro. Entre ellos, las formas más frecuentes de mirar la función es la resonancia magnética funcional mediante medidas de resting o en tarea. Otras maneras pueden ser también el PET o el SPECT, que utilizan radiotrazadores que marcan diferentes sustancias del cerebro, u otras cosas que nos miden la actividad eléctrica, como es el electroencefalograma, que todos conocemos, los potenciales evocados, o otras técnicas más modernas, como es el magnetoencefalograma, que ubica esta actividad eléctrica dentro de un espacio cerebral. Esta sesión va a estar focalizada sobre todo en lo que son los psicodélicos clásicos, ¿vale? Los de los que hay evidencia, son aquellos que son agonistas del receptor de serotonina 2A. Y en concreto de los que hablaremos son de la psilocibina, de la ayahuasca y su componente activo, ¿no? El DMT, y del LSD.
he decidido no incluir otros fármacos, otros componentes con propiedades psicodélicas, como podrían ser el MDMA o la ketamina, porque es verdad que es muy, ¿no? Ya abrimos puertas a otras vías y mecanismos de acción que pueden ser muy diversos. Yo creo que sería liar también un poco el rizo, y la ketamina daría para hacer una sesión por sí sola, ¿no? de unas cuantas horas más. Entonces, de momento nos vamos a centrar en estos fármacos. Ahora entraremos en materia, pero antes de entrar en materia yo creo que hay que tener muy presente que lo que nos dice la neuroimagen no es una verdad absoluta ni es una ciencia cierta, ¿vale? Sino que al contrario, sobre todo todos estos estudios que veréis que están hechos con poblaciones muy pequeñas, en realidad nos dan una imagen, pero pequeñas cosas, como por ejemplo pueden ser que alguien mueva la cabeza dentro de la resonancia magnética o que haya bebido más o menos agua en el día anterior, nos cambian por completo los resultados. Incluso añadir una covariable a un análisis de un estudio de neuroimagen nos puede también alterar completamente los resultados. Entonces es verdad que siempre hay que tomárnoslo con mucha cautela, y es muy habitual en la literatura que de pronto salga un paper que encuentre con resultados completamente opuestos a los que había descrito el anterior, ¿vale? Y hoy por hoy no hay evidencia metaanalítica de los estudios de resonancia magnética en psicodélicos. Tengo conciencia de que esto está en camino, pero hoy en día la verdad es que solo disponemos de estudios sueltos. Entonces siempre hay que cogerlo con pinzas. Aún así, he de decir que el impacto de los psicodélicos en el cerebro es tan fuerte que se han encontrado muchos resultados consistentes a pesar de que los estudios están hechos en muestras muy pequeñas. Entonces, empezaremos describiendo un poquito los resultados de la resonancia funcional. Para que lo tengamos bien claro todos, la resonancia magnética funcional utiliza, ¿no? Digamos, lo que es, ¿no? el electromagnetismo para mirar el cerebro y su función. En concreto, la resonancia magnética funcional tiene varias maneras de mirar la función del cerebro. Una es mediante la señal Volt o el nivel de oxigenación de la sangre del cerebro, que nos transmitiría, digamos, un poco los cambios hemodinámicos del cerebro, es decir, si una región del cerebro se activa, recibe más flujo sanguíneo porque necesita, ¿no? Porque tiene más consumo de glucosa, y entonces lo que nos detecta la máquina es ese aumento en el flujo sanguíneo, y es una medida indirecta de que esa región está activándose más o está funcionando más. ¿Vale? Un poquito otro mecanismo para mirarlo sería la arterial spin labeling, que también es una medida indirecta del flujo sanguíneo cerebral, y lo que nos mide es el grado, ¿no? el magnetismo de la sangre. La resonancia magnética funcional también podemos diferenciarla entre si está en reposo la persona o si está haciendo una tarea. En reposo es, bueno, yo estoy pensando en mis cosas, estoy dentro de la máquina, y entonces la máquina va cogiendo, digamos, pues qué regiones de mi cerebro están activas o se activan sincrónicamente, etc. Ahora, esto es un reposo relativo, porque en realidad cuando yo estoy en reposo yo estoy pensando en mis cosas, en la lista de la compra, en qué tengo que ir a hacer después, en qué me ha pasado el día de hoy, o sea que en realidad reposo, ¿no? es relativo. Y sí que la resonancia magnética en tarea significa, bueno, ¿no? Pues diferentes tareas como ver imágenes o responder a tareas cognitivas, ¿vale? Que miran en el momento de la tarea versus el reposo qué regiones del cerebro están participando. La resonancia magnética también nos permite ver la conectividad del cerebro, es decir, qué áreas del cerebro se activan de forma conjunta. Y esto nos da información sobre las redes cerebrales, ¿no? ¿Qué regiones se asocian con otras de forma conjunta y trabajan de forma conjunta para un fin? En este sentido, yo creo que hay que tener muy presente la Diffusion Mode Network, porque veréis que esto se repite una y otra vez en toda la literatura de los psicodélicos y también de casi cualquier trastorno mental o en temas de psiquiatría. La Diffusion Mode Network es una red de conectividad en reposo que está muy ligada con todo lo que son los procesos internos. Es decir, yo pensando en mis cosas, en mi mundo, haciendo mis cosas, y cómo integro diferentes estímulos en ese proceso. Esta red está muy relacionada con temas como la percepción del yo, del ego, ¿vale? Y luego ya explicaremos más adelante qué efecto tienen los psicodélicos sobre esta red. Esta red incluye lo que es el córtex prefrontal, el cingulado posterior y el giro angular. ¿Vale? Y además es una de las redes en reposo que más energía consume y que más activas está.
Y es una red que, por ejemplo, al interaccionar con el exterior, en el momento en el que yo me pongo a hacer una tarea de cara al exterior, se desactiva. También está muy alterada en algunos trastornos mentales, como es la depresión, como es incluso la esquizofrenia, ¿no? Los pacientes con psicosis tienen una falta de desactivación de la Diffuse Mode Network que les dificulta esa conexión, como digamos, hacia el exterior. Vale, entonces empezamos ya con lo que son los estudios propiamente. Este es uno de los primeros estudios, y el primero en lo que es resonancia magnética funcional, a pesar de que no lo voy a comentar, pero sí que había habido algunos estudios previos en la década, ¿no?, de 1997 y luego en principios de los 2000 con SPECT, ¿vale?, que miraban aumento de la actividad en algunas regiones del consumo de metabolismo de la glucosa en algunas regiones del cerebro. Pero sí que este artículo de Carhart Harris yo creo que impuso como una nueva era, ¿no?, en la hora del estudio de los psicodélicos mediante resonancia magnética. Y como veréis, la mayoría de estudios son de este grupo, ¿vale?, de Carhart Harris y de David Nutt. Y luego lo que ha habido es diferentes réplicas, intentar, digamos, replicar los resultados por parte de otros equipos. Entonces, este primer estudio lo que es un estudio resting state de resonancia magnética funcional, o sea, en reposo, que incluye a un total de 30 voluntarios a los que se les asigna, se les mira con diferentes técnicas, lo que hemos dicho antes de la señal BOT o el arterial spin labeling, y se les da placebo y después se les da la dosis de psilocibina endovenosa. Lo que se vio fue bastante llamativo porque, digamos, que rebatía todo lo que se había visto anteriormente mediante los estudios de PET, que era un aumento de la actividad cerebral. Y en este caso lo que encontraron fue todo lo contrario, fueron una reducción del flujo cerebral en diferentes zonas, como era el córtex prefrontal, el cingulado posterior, el hipotálamo, el tálamo, y que además esa disminución correlacionaba con efectos subjetivos de los psicodélicos. Además, también vieron a nivel de conectividad que las redes neuronales, esas que hemos hablado, como es la Diffuse Mode Network, pero también otras redes diferentes, perdían intensidad, es decir, se desintegraban. En vez de estar bien conectadas entre sí, se iban como disolviendo. ¿Vale? Aquí veis en la imagen lo que está en rojo es previo a la administración de psilocibina y lo que está en azul es después de la administración de psilocibina. Este es un estudio muy agudo, quiero decir que básicamente les infundían psilocibina endovenosa y los metían a la máquina de escáner. Poco después, estos mismos resultados, o sea, esta misma muestra, estos mismos voluntarios, reanalizaron, digamos, los resultados de una manera diferente. Entonces lo que hicieron ver es, vale, tenemos menos flujo cerebral, tenemos menos integración en las redes, pero hay algo que no nos cuadra, ¿no?, porque estudios previos dicen que hay más actividad. Entonces lo que hicieron es mirar cómo se conectaban las diferentes redes en reposo. Es decir, cómo me conecta la Diffuse Mode Network con áreas visuales, con áreas auditivas, con áreas sensoriales. Y entonces hicieron este mapa que veis aquí. Y lo que encontraron fue que la mayoría de las regiones tenían un aumento de conectividad entre ellas. Es decir, a la vez que las redes se disolvían, se conectaban más o de forma muy diversa y más caótica con otras redes, ¿vale? Que esto de alguna manera podría explicar pues, a veces estas sinestesias, ¿no?, que se sienten con los psicodélicos, alteraciones de la percepción del yo, las alucinaciones visuales, etc. Además vieron que esta conectividad, ¿no?, esta mayor asociación entre áreas era sobre todo en aquellas áreas de asociación heteromodal, que son las que más densidad de receptores para la serotonina tienen, ¿no? Y esto ya cuadraba con que era el efecto directo sobre estas regiones de esta sustancia. Así como de forma también, aunque no venga al tema, sí que hicieron este mismo análisis con otro estudio que hicieron con MDMA y en MDMA no encontraron esta asociación salvo para una región. Este es otro estudio del 2017 por un grupo diferente
que lo que intento es darle un poco de sentido a esta disminución, ¿no?, que hablábamos del flujo cortical. Y también aquí viene un poco en línea lo que os decía, que pequeños cambios en el análisis de datos de neuroimagen nos pueden llevar a resultados completamente diferentes. Entonces, en esta muestra, con 58 voluntarios en las que se administraron también 2 dosis de psilocibina, una más alta y una más baja, vieron que sí, cuando utilizaban el mismo método que habían utilizado los compañeros, Carhart Harris y los colegas, sí que había una disminución global del flujo sanguíneo, como podéis ver en la imagen de la derecha, que es todo azul, pero cuando covariaban por el flujo total, vieron que ahí sí que había ese aumento del flujo relativo en algunas regiones. Y estas regiones eran sobre todo a nivel frontal, ¿vale? A nivel del córtex prefrontal. Y también a nivel del córtex temporal. ¿Vale? Entonces también, quiero decir, esto nos da un poquito más de herramientas para entender por qué habían encontrado resultados tan dispares. En este otro artículo, también muy interesante por el grupo de Maastricht, en este artículo hacen un resting state a 60 sujetos, al contrario que los estudios previos en los que el mismo sujeto pasa por el placebo y luego por la sustancia, aquí fueron aleatorizados a placebo o psilocibina. Y aquí también miraron técnicas de espectroscopía. La espectroscopía no la he explicado, pero al final lo que nos hace es medir la cantidad de ciertas sustancias, como es el glutamato, que es la que más se mira, a nivel de una región en concreto. Entonces, en esta muestra, digamos que también encontraron un poco, ¿no?, afianzaron los resultados previos, en los que vieron una disminución de la integridad de la conectividad de la Diffull Mode Network, a la vez que estas áreas se correlacionaban más con otras regiones del cerebro, y vieron también un aumento de glutamato a nivel del córtex prefrontal, ¿vale? Y una disminución del glutamato a nivel del hipocampo. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio, o sea que aumenta la actividad del cerebro, ¿vale? Y esto también ayudó probablemente a comprender por qué digamos, se excitan ciertas regiones cerebrales, ¿vale? En todo caso, en este caso a nivel del córtex prefrontal. La verdad es que hicieron varias hipótesis sobre por qué, ¿no?, el hipocampo tenía una disminución del glutamato, pero la verdad es que, y en experiencia propia, analizando datos de espectroscopía en el hipocampo, son súper difíciles de interpretar estos datos, ¿vale? Además, cada vez el voxel lo pone un técnico, lo pone en una región diferente, el hipocampo tiene tiene un montón de subregiones con funciones diferentes y realmente interpretar los datos en esta región es muy complicado. Vale. Entonces, ya un poco para cambiar de sustancia, una vez hablado del recorrido de la psilocibina, haremos un breve repaso al tema del LSD. Pero básicamente lo que se vio con el LSD, también por el mismo equipo de Carhart Harris, fue también un aumento en vez de una disminución, un aumento del flujo sanguíneo en diferentes regiones, incluyendo áreas visuales y frontales, y un aumento de la conectividad de dichas regiones. Este aumento de la conectividad, en concreto con las áreas visuales, correlacionó de forma directa con las alucinaciones visuales que presentaban los pacientes. A la vez, y de forma congruente con los resultados de la psilocibina, vieron esta desintegración de la Diffull Mode Network que correlacionó con alteraciones de la consciencia y disolución del ego. Este estudio al final hace otro tipo de análisis, pero un poco amplía lo previo, es la misma muestra, pero en ella se ve también esto, un aumento de la conectividad global y entre redes y una disminución de la integridad entre redes, y además mapearon estas regiones más activas con un mapa de densidad de receptores de la serotonina del tipo 2A y vieron que se solapaban. Un equipo independiente de la Universidad de Basel también lo que intentó fue replicar los resultados ya obtenidos. Entonces cogió una muestra independiente con 20 voluntarios a los que se le administró el LSD y efectivamente encontraron los mismos resultados, que fue este incremento, ¿no?, de la conectividad entre regiones, que es el mapita que veis ahí, lo que pasa es que ahora en vez de un color está en otro, pero una mayor conectividad de todas las regiones cerebrales, a la vez que las propias regiones en sí mismas se desintegraban, ¿vale? En concreto ellos vieron una disminución de la integridad dentro de la Diffull Mode Network y también de la red visual y de la auditiva. Adriana, Sí. pero te interrumpo, una pregunta rápida. En este mapita,
Además de sí, además del color, ¿qué significado tiene el punto? Los puntos son las regiones significativas, es decir, Okay. o sea, si ves del 1 al 10 son las diferentes redes, ¿no? O regiones y cómo se correlacionan cada una con cada una de ellas. ¿Sí? Es una matrix. Sí, perfecto, gracias. Y sí, lo verde es el puntito, son las regiones que tienen un aumento de la conectividad significativa. Vale, así como de forma curiosa, microdosis de LSD también se han asociado a cambios a nivel de neuroimagen, pero más en áreas límbicas, de procesamiento de las emociones, ¿vale? Como es la amígdala. Estudios también se han llevado a cabo con ayahuasca. Este estudio es muy curioso, más o menos fue del mismo tiempo que el primer estudio de Carhart Harris. Y lo que miraron es que esto era una tarea, ¿no? O sea, los pacientes tenían que hacer una tarea de imaginación en la que les ponían una imagen, después les quitaban la imagen y tenían que imaginarse con los ojos cerrados esa imagen en la cabeza. Lo que vieron es que aquellos pacientes, ¿no?, con que habían consumido ayahuasca eran capaces con los ojos cerrados de activar las mismas regiones que se activaban con los ojos abiertos, es decir, tenían, digamos, estas regiones del córtex occipital como si yo estuviera con los ojos abiertos viendo esa imagen, pero una vez ya tenían los ojos cerrados y se la estaban imaginando. ¿Vale? De ahí el nombre del artículo, de que es como ver con los ojos cerrados. De una misma manera y también, ¿no?, en línea de todo lo previo, pacientes, ¿no?, en personas que tomaron ayahuasca, lo que se vio también fue nuevamente una disminución de la actividad de la Deep Full Mode Network. Todo esto es muy relevante porque son muestras muy pequeñas, como veis, ¿no?, entre 10, ¿no?, esa que tiene 50 y pico voluntarios, y la verdad es que los resultados van siendo muy consistentes, no solo entre las mismas sustancias, sino también entre sustancias. Vale. Esto simplemente es un estudio también que lo que ve es que estos efectos se mantienen en el tiempo y no son solamente del estado agudo, sino que un día después también se mantienen estas alteraciones en la Deep Full Mode Network. Vale. Iremos relativamente un poquito más rápido sobre este tema, que habla de, ¿no?, la actividad eléctrica del cerebro, también mediante electroencefalograma o magnetoencefalograma. Para hacernos una idea, en el cerebro hay diferentes frecuencias, ¿no?, de onda de actividad eléctrica y cada una se relaciona con un tipo de actividad. Es decir, ¿no?, las ondas que tenemos mientras dormimos no son las mismas que tenemos mientras estamos tumbados en el sofá viendo la tele o mientras estamos, pues, muy concentrados en una tarea. Bueno, yo creo que de aquí lo más importante es la onda alfa. La onda alfa es la más presente en reposo. Y como todos estos estudios que veremos son en resting state, o sea, en reposo, es la que está más prevalente, digamos, en un estado normal de conciencia. ¿Vale? La zeta y la delta se relacionan más a estados ya de ensoñación, es decir, de sueño, de me estoy quedando dormido o de sueño profundo. Entonces, este es un artículo ya del 2004 por el equipo de Ríbano, desde del Hospital de San Pau. Ellos también habían hecho uno de los primeros estudios con SPED en el consumo de ayahuasca. Y ellos ellos lo que encuentran es que hay una disminución ya del poder alfa, ¿no?, y en realidad de todas las bandas, alfa, delta, zeta y beta, en zonas de asociación, ¿vale?, nuevamente como las regiones que estaban más desintegradas en resting state, y en zonas límbicas. Es decir, que ya en los años 50 y 60 ya se habían hecho estudios con electroencefalograma normal que ya, digamos, hablaban un poco de esta disminución del poder de las diferentes frecuencias de actividad cerebral. En este estudio, que también, ¿no?, amplió, digamos, el estudio de Carhart Harris sobre el empleo de la psilocibina, digamos que vinieron a validar de nuevo, ¿no?, esta disminución de digamos, de la oscilación espontánea de las diferentes redes, sobre todo en regiones de asociación y en la Deep Full Mode Network, y además vieron que de alguna manera estos ritmos oscilatorios que seguían se desincronizaban y empezaban a actuar de una forma mucho más caótica. Además vieron que esta excitación venía en algún momento mediada de las células piramidales de la capa 5 del córtex.
¿vale? Que son ricas en receptores de la serotonina del tipo 2A. Por último, otro estudio, ¿no? Con LSD, digamos que encuentra resultados similares, con menor poder alfa, beta, delta y zeta, ¿no? en todas las bandas, con una disminución del poder, y que esto correlacionaba con las alucinaciones visuales y también con fenómenos de la disolución del ego. Sin embargo, en este último estudio también, esto es con DMT endovenoso, no ayahuasca, curiosamente vieron que sí, que estaba esta disminución global de los poderes, sobre todo alfa y beta, pero aquí sí que vieron que, sin embargo, había un aumento en la diversidad y en la frecuencia de las bandas delta y zeta, que correlacionaron también con el nivel de síntomas subjetivos del DMT, sobre todo con las alucinaciones visuales y con los niveles plasmáticos del mismo. Que también el DMT de alguna manera puede ser, ¿no? que tiene esta característica de tener estas alucinaciones visuales tan intensas. Vale, todo esto llevó un poco a del desarrollo de la teoría de Entropic Brain, también por el grupo de Carhart Harris, que como veis aquí es el personaje más notorio. No me voy a demorar mucho en esta teoría porque también habla del tema de la consciencia y creo que hay un journal club que va a ser dedicado únicamente al tema de la consciencia. Pero lo que viene a decir es que, recogiendo un poco toda esta evidencia, digamos que lo que concluye es, o el principio básico de esta teoría, es que los psicodélicos alteran la conciencia desorganizando la actividad cerebral. Es decir, la entropía al final es una medida del caos, ¿no? De desorganización, a más entropía, más desorden, y lo que producen los psicodélicos en el cerebro es un desorden, una desorganización, una desintegración de las redes y la actividad cerebral. Es decir, lo que hemos, ¿no? recogiendo un poquito y resumiéndolo todo, una desintegración de las redes propiamente establecidas, una mayor, ¿no? asociación entre redes que normalmente no están conectadas entre sí o están conectadas de una manera mucho más débil, y una desincronización de las ondas, las diferentes bandas de frecuencia de la actividad cerebral. Y que esto, ¿no? lo llamó lo que es la consciencia primaria y lo diferenció de la consciencia secundaria, que es, digamos, la consciencia que tenemos todos los seres humanos, ¿no? en un estado normal de estar despiertos, los seres humanos adultos, porque los niños también se ha visto que estas redes todavía no están formadas y también están más desintegradas. Vale, y ahora veremos implicaciones en salud mental. Hay muy pocos estudios que nos muestren propiamente el tratamiento de los psicodélicos en salud mental, y estos estudios están limitados a la psilocibina y a la depresión. De hecho, hay básicamente así relevantes dos estudios con muestras independientes. Se ha visto, ¿no? La psilocibina puede ser un tratamiento eficaz para la depresión mayor, la depresión resistente al tratamiento, también otras patologías como la ansiedad y la depresión al final de vida, trastorno por uso de sustancias, trastorno obsesivo-compulsivo. Es verdad que todas estas patologías tienen en común un aumento de procesos internos, ¿vale? Un poco de síntomas internalizantes. Los estados depresivos, por ejemplo, se han asociado una y otra vez a una mayor conectividad de la Diffusion Mode Network, ¿no? De alguna manera esto también correlacionaba con una mayor rumiación o neuroticismo, ¿no? El estar más en mí mismo dándole vueltas a las cosas. Y también con incrementos de la actividad y el metabolismo de la amígdala, es decir, una mayor respuesta hacia ciertos estímulos de las emociones. Este estudio, nuevamente de Carhart Harris, lo que estudió fue en una muestra de 19 pacientes, bueno 20, pero uno no se puede analizar los datos, con depresión resistente al tratamiento, que recibieron tratamiento con psilocibina, dos sesiones de dosificación separadas 2 semanas en el tiempo, y que fueron acompañados también con un acompañamiento psicoterapéutico. Y la resonancia se hizo un día después del último de estos tratamientos. Lo que vieron fue
que globalmente había una disminución del flujo del flujo de sangre a la amígdala y que esta correlación, o sea, que esta disminución correlacionaba con la mejoría de los síntomas depresivos. ¿Vale? Y hipotetizaron, ok, hay menos respuesta de la amígdala, entonces pues el paciente está menos emocionado. Ahora bien, lo que no se esperaban encontrar es que en vez de esa desintegración de la Default Mode Network de la que llevamos hablando todo el rato, lo que vieron es que había un aumento de la conectividad de la Default Mode Network en el córtex prefrontal. Claro, esto tiene la diferencia también que la resonancia se ha hecho el día después y no durante la administración de la sustancia. Entonces aquí empezaron a hipotetizar que a lo mejor lo que hacían estas sustancias es resetear la actividad. Es decir, de alguna manera, esta Default Mode Network que no está funcionando bien y que me está dando estos síntomas depresivos, se desintegra para reintegrarse nuevamente de una manera menos terapéutica, pero obviamente todo esto es una teoría. En esta misma muestra también miraron datos de resonancia magnética funcional con tarea durante el procesamiento de las emociones. También de una forma sorprendente, y no se lo esperaban encontrar, lo que vieron es que había un aumento de la respuesta de la amígdala ante emociones de miedo y felicidad después del tratamiento. Todo esto es después del tratamiento comparado con antes del tratamiento. Y que además ese aumento de la respuesta de la amígdala correlacionaba con la mejoría clínica. Uy, aquí me he colado esto, no sé por qué, lo he puesto mal. Vale. Esto les chocó por dos cosas. Primero, porque estamos diciendo que los estados depresivos ya de por sí tienen un aumento de la respuesta, ¿no? Una respuesta de la amígdala ante situaciones de estimulación de miedo, etcétera. Y después porque es completamente el mecanismo opuesto que se había visto que funcionaba con los antidepresivos. Es decir, los antidepresivos de alguna manera reducen la actividad de la amígdala a respuesta a emociones como el miedo. En este otro estudio, en la misma muestra con la misma tarea de procesamiento de emociones, vieron que además había una disminución de la regulación del córtex prefrontal a la amígdala. Es decir, el córtex prefrontal de alguna manera nos pone la razón en las emociones. La amígdala expresa las emociones y el córtex prefrontal, digamos que las regula. Por ejemplo, el estrés postraumático, hay un aumento de la amígdala, de la actividad de la amígdala, con una menor regulación del córtex prefrontal. Y entonces, de alguna manera, las personas están como más desreguladas, con dificultades para conectar con, ¿no? para regular sus emociones, etc. Pues sorprendentemente vieron que el efecto de los psicodélicos producía un aumento, una disminución del control que ejercía el córtex prefrontal sobre la amígdala durante estas tareas de procesamiento del miedo, que además correlacionaba con cosas sintomáticas como los niveles de rumiación. Y además, bueno, también vieron aumentos de la conectividad de estas zonas con otros cortes del cerebro que no es relevante al caso. Por último, un último estudio, y ahora también intento dar una justificación a todo esto, por otro equipo independiente, este es de la Johns Hopkins. También vieron un poquito también un aumento de la conectividad de regiones límbicas, en este caso del córtex cingulado anterior, y que además se asociaba a una disminución del glutamato en esas regiones. Es decir, ya habíamos dicho que, que el aumento que el glutamato de alguna manera regulaba la estimulación cerebral. Entonces, un poco todo esto lo que hipotetizaron fue que tal vez estos fármacos compuestos no actuaban de una manera parecida a los antidepresivos, y que los antidepresivos, si bien lo que hacían era disminuir, ¿no?, la respuesta de la amígdala, disminuir digamos, los sentimientos negativos que podía tener una persona, por el contrario, lo que hacían los psicodélicos era conectar a la persona más con sus propias emociones, y que esto daba una ventana
de mayor plasticidad cerebral en la que se podía trabajar a nivel psicoterapéutico y por eso, ¿no?, es tan fuerte esta integración de la psicoterapia con los psicodélicos, y que permitía al paciente eso, confrontar sus emociones y, digamos, aumentar esa, ¿no?, esa conexión con sus propias emociones en vez de apaciguarla. Que ya sabemos esto también, en un efecto de los antidepresivos es como esta sensación de, ¿no?, de que ni siento ni padezco, ¿vale? No tengo sensaciones negativas, pero tampoco positivas, ¿no? Y esto es como un beneficio y un contraste con respecto a lo que estaba descrito hasta ahora. Vale, ya para acabar, y luego dejamos si queréis que si alguien quiere hacer una pregunta, pero un poco las conclusiones. Después de todo este rollo, ¿con qué me tengo que quedar? ¿Qué es lo importante o cuál es el resumen de todo esto? Vale. Primero de ello, digamos que los psicodélicos disminuyen la integridad de las redes neuronales dentro de la propia red, principalmente la Default Mode Network o aquella que se relaciona con los procesos internos, mientras que activan la conectividad entre las diferentes regiones del cerebro, principalmente áreas de asociación. Además, los psicodélicos alteran la actividad eléctrica del cerebro, disminuyendo el poder alfa, que es aquel que está presente durante la mayoría de estados de consciencia en reposo, en un estado normal, y que además generan desincronización entre las oscilaciones de las diferentes frecuencias del cerebro. Podemos concluir también que estos cambios se relacionan con los efectos subjetivos de los psicodélicos en la persona, como son la disolución del ego o las alteraciones sinestésicas o las alucinaciones visuales, y que pueden estar regulados principalmente por los receptores de la serotonina de tipo 2A, que se encuentran en las neuronas piramidales de la capa central del cerebro y que a la vez estimulan la vía del glutamato y la excitabilidad o la actividad de esa zona del cerebro. El potencial terapéutico de los psicodélicos, aunque ahora de momento podemos hablar solo de la psilocibina, parece que está relacionado con tareas de procesamiento de las emociones, con un incremento de la capacidad de conectar con las emociones, y que esto es completamente opuesto a lo que se ha visto hasta ahora con los antidepresivos, que disminuyen las emociones negativas. Y esto nos da una ventana para hacer un trabajo psicoterapéutico, ¿vale? Porque además, como hemos visto también en algún artículo por ahí previo, estos cambios se mantienen durante un tiempo, una ventana de tiempo en la que es súper importante integrar, ¿no?, toda esa parte de la psicoterapia. Y aquí os dejo ya con la piña psicodélica, y si alguien tiene alguna pregunta, pues podemos comentarla. Muy bien, Adriana. Prometiste 40 minutos y los cumpliste a la perfección absoluta. Bueno, me he pasado... bueno, hemos empezado tarde, sí. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta, yo me tengo alguna puntadita por ahí, pero abro al público primero. Bueno, yo tengo mucho interés, por favor, en una copia o la copia que habéis grabado, porque la primera parte donde había la descripción de los diferentes circuitos, las diferentes técnicas, me encantaría repasarlo con un poquito más de tiempo. Los que somos emigrantes digitales tenemos que ser un poco más lentos con esta historia y reclamar una copia para poder verlo poco a poco, y mis más sinceras felicitaciones. O sea que... Sí, sin ningún problema. Yo creo que está grabada, ¿no? Y se subirá. Y si queréis también una copia de las diapositivas, os la puedo pasar también. Y una versión impresa de la piña. La piña. Bonita. Puede ser el logo del grupo. La verdad es que sí, está muy bien. Me encantó la piña. ¿Alguna pregunta, alguien? Si no, igual voy abriendo yo un poquito la lata. Era una duda que me quedó, uno de los estudios que comentaste, Adriana, ¿Sí? cuando estábamos hablando del inicio de la hiperconectividad un poco más caótica, fuera de la integridad habitual de redes funcionales. Comentaste que con MDMA no se consiguió esta misma correlación, excepto aparentemente en una región. ¿Qué región se comenta que...? Creo que era una región... Espera, tengo el paper por aquí, te lo miro porque no me lo sé de memoria. Yo diría que era una región de procesamiento emocional. No sé si ahora era la amígdala con la Salience Network, creo. Espera, mira, pero
Lo tengo por aquí. Tendría sentido que fuese... Sí, tenía sentido los resultados. Y justo estaba pensando en eso, ¿no? Que tiene mucha coherencia en el sentido del efecto subjetivo. La MDMA te permite mantener mucho más una semblanza de un estado, si quieres, de conciencia más habitual, ¿no? Exacto. Es que los clásicos te lo desintegran mucho. Rompen. Rompen en la Claro, sí. conciencia. Exacto, y el MDMA podría, la verdad, o sea, si os interesa hay algún artículo que os puedo pasar, pero no se observan efectos tan potentes en el MDMA y sí que están más circunscritos a lo que es toda la actividad de la amígdala, del procesamiento, ¿no? del miedo, aunque no hay ninguno, creo que no hay ninguno con pacientes tampoco. Supongo que próximamente habrá estos artículos. Vale, la región en concreto... Muy bien, aquí no me lo explica. Calculando voxeles en este momento. Es curioso pensar también en las diferentes patologías, ¿no? El estrés postraumático versus la depresión y su correlación con dificultades a nivel de funcionamiento cerebral, porque parece ser que en el estrés postraumático hay esta hiperactivación amigdalar, ¿no? De lo que es todo lo que es la percepción y la emoción, incluido el miedo, ¿no? como emoción fundamental, y una hipoactivación del córtex prefrontal, de la parte más cognitiva analítica. Mientras que quizás puede haber un fenómeno reverso en la depresión, donde hay un abotargamiento emocional, ¿no? Las emociones están como escondidas y hay una hiperrumiación que suele ser de tipo negativo, ¿no? Que sí que estos dos mecanismos luego relacionan también o podrían relacionarse con qué tipo de sustancia psicoactiva o qué tipo de psicodélico fuera más efectivo, ¿no? Quizás no se sorprender que el MDMA es el que funciona mejor con estrés postraumático y que la psilocibina y análogos puedan ser más valiosos en el tema de la depresión, por la forma en que actúan, ¿no? Por la forma en que estamos viendo por estos estudios que has mostrado, que activan y desactivan de manera diferente el cerebro. Que tiene todo como mucha coherencia, que es curioso, ¿no? No te lo imaginarías. Ahora no lo encuentro, te lo miro luego, pero sí que era una región emocional, sí, de procesamiento de las emociones. Vale, si quieres luego la posteas en el grupo y así la tenemos. Pero justo la otra pregunta que tenía era un poco justo lo que estás tocando, Óscar. O sea, pregunta, reflexión, en este concepto también de la cierta pérdida de integridad o de potencia y conectividad entre el córtex prefrontal y la amígdala. Por un lado, la reflexión era como resultado inesperado porque quizás parecía que empezase a haber menos gobierno sobre las emociones, en gente que quisiera que estuviese quizás un poco más regulada, que es nuestra expectativa en cuanto a control de síntomas. Pero probablemente lo que está haciendo es, me pregunto yo si eso tiene un correlato con el concepto de ruptura de conceptos previos, de ideas previas y la función que tienen sobre las emociones, ¿no? O sea, una desconexión del rol de estos prior beliefs y toda esa tendencia a que las creencias previas, a los conceptos previos puedan de alguna manera u otra gobernar las emociones o hiperactivar según qué estados emocionales. Bueno, al final ellos hablan mucho de este reset, ¿no? de las conexiones cerebrales, es decir, las desintegro, te rompo todos tus conceptos y te los vuelvo a formar, ¿no? Probablemente sí que tenga luego esto, ¿no? Que haya regiones que conectan más, pero no tampoco desde el punto de vista de la disregulación, porque tampoco se ha visto, ¿no? Que luego estas personas presenten una mayor disregulación emocional o que... Pero bueno, igualmente es todavía muy preliminar, todo, o sea, estudios muy pequeñitos, son todo hipótesis que van cambiando. Esta es la otra cosa que yo me preguntaba, ¿y qué? ¿No? ¿Cuál es el siguiente? Vale, una vez hemos podido afirmar o asentar un poco esta idea, ¿qué más haces con esto? ¿No? Porque yo creo que tiene como dices tú, sus limitaciones este tipo de técnicas. Entonces, vale, una vez que así a grosso modo veamos qué
partes del cerebro se iluminan, cuáles no tanto. No sé muy bien cuál es el siguiente paso a nivel de este tipo de investigación con neuroimagen. Por lo menos Yo creo cómo que, está la tecnología en el momento actual, ¿no? Las técnicas de claro, neuroimagen y demás. yo creo que es verdad que puede ser que en algún momento la tecnología avance y nos permita integrar más cosas, pero sí que es verdad que hasta ahora es muy limitado. Al final lo que sí que nos aporta un poco más de comprensión, ¿no? Para pues, generar hipótesis de cómo funcionan estas sustancias, pero a la hora de la verdad, sí, en la práctica clínica la verdad es que la implicación es poquita. Bueno, hasta hace no mucho se desconocía el conectoma, ¿no? Se predecía la posibilidad de existir un conectoma y cada vez lo tenemos más mapeado, o tenemos, bueno, considerablemente mapeado, pero evidentemente con limitaciones. Yo creo que llegará un momento en el que este trabajo de ahora rendirá frutos. Sí, Además de darnos la posibilidad de ver que no estamos solo trabajando con hipótesis clínicas y solo fenomenología, que hay un trasfondo un poco más objetivo. es verdad también tantos estos estudios del conectoma que he decidido no incluir porque la verdad es que me parece ya acabar de liar un poco el rizo, pero sí, tienes razón. Sí, perdona. Yo quería preguntarte, cuando hace años no existían todas estas técnicas de neuroimagen y de funcionamiento en tiempo real del cerebro, etcétera, etcétera, activación de zonas, una de las explicaciones que daban de los efectos de la ayahuasca era la capacidad que tenía esta sustancia para interconectar los diferentes partes del cerebro, ¿no? Decían que había el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho y que en uno los responsables de las emociones junto con los responsables del raciocinio, la reflexión, y que la ayahuasca tenía la posibilidad de permitir que esa conexión fuera caótica, pero posible, ¿no? Entonces parece ser que ahora estas técnicas demuestran que es así. O sea, que Exacto. Sí, sí, sí. O sea, exactamente aquello que era una explicación fenomenológica, ¿no? A partir de cómo se había esa mezcla de emociones con razón y que podían salir pues nuevo conocimiento de esta historia y que se explicaba de esa manera simbólica, ¿no? De que el filtro entre los dos lóbulos pues desaparecía y que se permitía esa interconexión, pues parece que la neuroimagen ahora ratifica claramente que esto es así. sí, yo creo que pone también sí, una explicación a eso, a un montón de experiencias subjetivas también, a esta sensación exacto, ¿no? De que se conectan diferentes regiones cerebrales, porque es que realmente se están conectando más estas regiones cerebrales a la vez que se desestructura lo que ya está previamente establecido, que probablemente es lo que nos permite funcionar en el mundo normal, ¿no? El entender las cosas como son sin, digamos, estar ahí interferidos por un montón de otras cuestiones. Pero sí, un poco integral lo que, exacto, todo Y eso. lo único que me resuena es de que hay una disminución de las ondas que serían las que se activan en el reposo y una manera también de explicar antes. Parecía de que muchas de las imágenes que se producían bajo la ingesta de psicodélicos eran como estados oníricos, ¿no? Pero parece ser que ahí no coincide con la alteración de las ondas teta, etcétera, etcétera. O sea, que es al revés. De que Y esto solo se ve en el DMT, que sí que replica un poco más acerca de lo que es el sueño REM. Es decir, que sí que estas ondas delta y zeta están como más activas. Y es verdad que no lo ven tanto para otras sustancias, pero sí que igual estas ondas que están muy relacionadas con procesos oníricos, con el REM y tal, sí que están haciendo cosas raras igual, ¿no? Están desincronizadas, están yendo en una actividad diferente y al final sí que en la teoría de Entropic Brain, digamos que pone en el mismo extremo lo que son los estados psicodélicos y lo que es el sueño REM, ¿no? Entonces, El sueño REM, si mal no recuerdo, lo que tiene es una reducción de las ondas alfa. Sí, exacto, Esto es reducción de las consistente ondas porque alfa. en el sueño REM tenemos más activación de ondas beta, es decir, ondas más de alta frecuencia, y disminución de las alfa, que son más lentas, ¿no? Y entran más en las fases 3 y 4 del sueño. Ahí es donde tienes más las delta y las zeta, teta. Entonces sí que es consistente con lo que sale aquí. Claro, pues mira, al revés, se ratifica, ¿no? De que aquellas sugerencias, ¿no? Tienen correlación con la neuroimagen, o sea que
que al revés, ¿no? Pues se confirma esas suposiciones, esa teoría, y que ahí están, ¿no? Cuando se puede medir, ha quedado claro de que tal, que bueno, pues para eso debe servir, ¿no? Para entender algunas de las cosas que suponíamos o que intentábamos explicar. Ahora hay una base, una base práctica clara, ¿no? Por lo tanto, pues supongo que aunque sea solo para eso, pues... Ya para algo Bueno, a servir. como todo gran descubrimiento tiene que abrir más preguntas que las que resuelve, ¿no? Resuelve un par y luego muchas más cosas que preguntarnos. A mí me llamaba la atención el tema de, o sea, me venía a la cabeza el tema del TEC, ¿sabéis? Que quieras que no, produce un efecto similar, ¿no? Produce una desorganización de la actividad eléctrica habitual del cerebro, ¿no? En forma de una convulsión, y que es efectiva a la hora de mejorar la depresión, ¿no? Y uno siempre decía, bueno, ¿y cómo es que funciona el TEC? Siempre estaba esta cuestión de que no se sabe muy bien, se sabe que funciona, pero no se... Y esto pues te lleva un poco en la misma dirección, que un proceso que desincronice o desmonte la actividad habitual, ya sea a través de psicodélicos, ya sea a través de TEC, tiene una efectividad a nivel de procesos, por ejemplo, depresivos, ¿no? Que es el caso. Sí. Entonces hay que resetear, ¿no? También hay que darle como al botón de apagar y encender con el router para que vuelva a funcionar. Estás proponiendo, Óscar, que sustituyamos las máquinas de TEC de las plantas de agudos por... Sí, con salas de administración de psilocibina, ¿no? Estoy seguro que tendremos menos efectos secundarios que el TEC. Bueno. Seguro. Qué bueno, Adriana, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Sí, ha sido por estar. muy clara y muy bien hecha. Yo tengo una última pregunta, a ver, un poco para ver si te mojas. ¿Con qué correlacionarías tú lo del aumento de glutamato en el hipocampo? ¿Le darías algún correlato fenomenológico a cómo se expresa esto? El aumento del glutamato en el hipocampo. O sea, lo que se vio es disminución del glutamato. Perdón, de la disminución. Era aumento en la... Mi teoría es que con la N que tienen, esos datos no son para nada fiables. Lo que ellos hipotetizan en el paper es que tienen dos hipótesis. Una es que en el hipocampo hay una alta densidad de receptores de tipo 1A que digamos que tendrían un efecto diferente al 2A y harían un efecto de inhibición, ¿no? Y que de alguna manera en el hipocampo predominaría el efecto inhibitorio y que por eso habría como una inhibición del hipocampo, que se había visto en otros estudios. Otra hipótesis que ellos tienen es que también puede haber células GABAérgicas, ¿no? Que puedan mediar de una manera diferente también el estímulo de hipoactivación y que por eso, digamos, sea diferente. Que por un lado en un sitio hipoactiven y entonces haya una reducción del glutamato en vez de, ¿no? Porque al final el glutamato transmite actividad, no más glutamato, más actividad, menos glutamato, menos actividad. Y que en realidad lo que activen más son las células GABAérgicas que también tienen receptores de tipo 2A y por eso hagan esta inhibición. No sé, yo creo que no es interpretable porque yo he hecho datos de neuroimagen del hipocampo con espectroscopía y es que es muy difícil de interpretar, es súper... Cada paciente te da ahí en una cosa completamente diferente y es un poco mi sensación, que no es nada fiable. Se está dando a pensar qué posible correlato fenomenológico puede tener un hipocampo hipoactivo en estas experiencias, pero también se me suena instintivamente más bien lo contrario, ¿no? Porque con tanta memoria removida que puede llegar a haber. Sí, un menor acceso a la... Es que no sé. O menor gobierno también sobre las memorias o cómo vienen las memorias, ¿no? Y por eso quizás vienen un poco en un torrente. Claro, lo que pasa es que las memorias, ¿no? El tema de la memoria es un tema muy complejo a nivel de neuroimagen y de estructuras cerebrales, pero que yo recuerde que estas cosas, claro, el tema de memoria que está, digamos, localizado o asociado con estructuras tipo hipocampo, tipo amígdalas, es la memoria a corto plazo, corto-medio plazo, ¿no? La memoria a largo plazo no está realmente localizada en la misma manera, ¿no? Se entiende que tiene una distribución mucho más global
Cuando se trata de memoria a largo plazo, y es más esta memoria a corto plazo la que se conecta con esto. Entonces, Bueno, es la que se afecta primero en el Alzheimer, ¿no? Mientras la exacto. semántica está conservada, se afecta más Exacto. todo lo que es el hipocampo, la memoria. Entonces, bueno, la cuestión es qué correlato tiene subjetivo el tener la memoria a corto plazo afectada, ¿no? En oposición a la memoria a largo plazo, las memorias a largo plazo. Me hacía pensar en el sueño, ¿no? Y cuando te despiertas, queda muy poquito tiempo y te olvidas de lo que has soñado, ¿no? Como que tu memoria a corto plazo de alguna manera no funciona bien en el proceso onírico, ¿no? O sea, como que algo pasa que te olvidas. Sin embargo, cuando tienes efectos psicodélicos sí que te acuerdas muy bien después de la sustancia de lo que ha pasado, ¿no? No es la misma fenomenología que en el sueño. No sé, que cada Aunque vez... algunos se pueden ir. También es un poco un llamado a técnicas de integración, a un poquito de journaling y cosas, porque las partes más potentes de la experiencia a veces quedan, ciertas cosas más sutiles se pueden ir perdiendo, se pueden ir olvidando, como los buenos sueños. Y tanto. Muy Bueno, bien, pues chicos, Adriana, muchas muchas gracias por tu gracias. conocimiento. Gracias a vosotros. Venga. Buenas noches. Buenas Adiós. noches. Chao.